significativo en esto del trabajo en el sector, y que hubo casos en el que el equipo se unió más fuertemente y que mejoró, que fueron más colaborativos, que había más comunicación, pero que también la fatiga y las tensiones interpersonales existían. Así que estas fueron una de las tantas preguntas que yo les voy a compartir, 3 o 4, más no. Fíjense lo que piden, lo que solicitan: mayor unión y compañerismo, ¿no? Dicen que muchos se unieron, pero otros no tanto, pero que necesitaban esto, ¿no? Esto de compartir para disminuir el estrés. Mayor colaboración interdisciplinaria. Varios mencionaron esto de que los equipos, los kinesiólogos, todos los técnicos, se dieran cuenta de la importancia de ser colaborativo interdisciplinario. Y la otra, nuevamente volvemos con el manejo del estrés y la fatiga, y varios participantes de esta encuesta señalaban esta importancia de la carga horaria, del estrés permanente, de la fatiga. Esto fue una de las tantas problemáticas que nos vimos involucrados. También le consultamos que nos contaran cómo la pandemia afectó en cuanto a los profesionales aliados, pero había respuestas que nos daban datos, pero eran inconclusos, porque como también tenían muchas preguntas a desarrollar, entonces esto de la fatiga fue reiterado, la atención fue reiterado, pero en general había una mezcla de experiencia, pero ¿saben qué? Principalmente de sentimientos. Entonces hablaban esto, y yo voy a tratar de compartir con ustedes esto de ser resiliente, del compromiso del personal, o sea, todo esto continuamente. Les puedo garantizar que en las 300 salían continuamente. Otra de las cosas que piden es que seamos solidarios y empáticos. ¿Por qué? Porque manifiestan que no era todo el equipo, y no hablan de la enfermera pandemia, sino del equipo de salud, que seamos más solidarios, que nos comuniquemos mejor, que seamos empáticos, que seamos asertivos, y esto ya lo hablamos en alguna otra de las conferencias que juntas dimos, pero también mucho de mejoras de condiciones de trabajo, porque el estrés que tenían, el descanso inadecuado y por supuesto nuevamente vuelve a salir el tema salarial. Vuelve a salir en los comentarios de esta pregunta la gestión y la organización, y acá yo hago una reflexión desde la gestión, a la cual me he dedicado durante tantos años, es que la verdad que es triste que nos atraviese una pandemia para darnos cuenta de que tenemos que estar gestionando y organizando. La realidad es que estamos para esto. El tema es, bueno, tenemos protocolo, estamos organizados, usamos los recursos de forma eficiente, ¿qué hacemos? Y bueno, algunas instituciones en esto de atención humanizada o atención al paciente habían tenido alguna estrategia para tratar de mantener el contacto con nuestros pacientes. Algunos enfermeros hacían videoconferencia, otros tenían, a pesar de toda la máscara y el barbijo, un cartel que decía el nombre de la enfermera. O sea, se hicieron muchas instituciones, a lo cual yo conozco, tuvieron diferentes estrategias para tratar de acercar un poco de posición. Pero bueno, este fue el estudio de investigación, que yo les quise compartir algunas de las preguntas. Ya el estudio está cerrado, así que cuando tengamos a nivel mundial, estaremos publicando. Pero el tema que me convocaba en el día de la fecha es cuidando al que cuida, ¿no? Entonces, cuando quería tantas cosas contarles, porque yo esta palabra para mí está del 2001, cuando inicié desde la gestión en Clínica del Sol, dije, bueno, ¿qué podemos compartir? ¿Qué yo puedo compartir de mi experiencia? Y la realidad que me llevó a que pensemos juntos y reflexionemos juntos, porque lo dice el estudio de investigación, esto de la valoración, del liderazgo, de la comunicación, de la gestión. Entonces, vamos a entrar en tema, pero me voy a referir mucho a esto, ¿no? Al validar el ser y el hacer y optimizar. Entonces, lo primero que me pregunto es, bueno, rol y identidad de nuestra disciplina, ¿no? Esto es lo primero que veo. Lo tienen bien claro, lo tienen definido, y a lo mejor para algunos de ustedes es obviedad, pero para otros no. Entonces, por eso les digo, quiero que reflexionemos juntos. Si nosotros el objetivo que tenemos, y mucho más en este momento que me encuentro en gestión académica, es tener profesionales auténticos, autónomos, sensibles, pensantes y responsables, la pregunta es si nosotros gestionamos para esto.
desde lo institucional ustedes, en el caso mío, desde lo académico. Entonces digo, bueno, vamos a definir el rol. El rol, y esto no es una definición propia mía, etimológicamente viene esto de el papel de los actores del teatro, pero sociológicamente es el comportamiento prescripto, determinado y esperado de las personas que ejercen alguna función. ¿Hay alguna duda para qué estamos los enfermeros en esto del rol? Entonces, vamos a la identidad. Bueno, es un sentimiento que parte de esto de reconocerse a uno mismo en el tiempo, en continuidad, en unidad, en espacio y en mismidad. Esto de ser reconocido por el otro, porque fíjense que una de las cosas que piden es puntualmente ser reconocido por la sociedad. Puntualmente esto es lo que pedían en el estudio de investigación. Y esta definición de identidad no es mía, es de este autor, que está muy relacionada a adolescencia y a identidad. 3 sentimientos muy importantes si nos vamos a referir a la identidad. Continuidad, ser uno a través del tiempo. Yo siempre digo, no todo el mundo resiste archivo en esto, ¿no? Cada uno hace una autovaloración, pero esto es muy importante de la identidad. ¿Quién soy desde la mismidad? ¿Quién soy como profesional? ¿Cómo me integro? ¿Cuál es la diferencia en este espacio donde yo interactúo? Y luego recién vamos a lograr ser reconocidos por la sociedad. Entonces yo los invito a pensar y a reflexionar todos juntos, ¿no? Porque si queremos reconocimiento social tenemos que pensar en estos sentimientos, ¿no? Que lo que lo dice puntualmente lo está diciendo el estudio, ¿no? Y para lograr esta integración y este sentimiento, ¿qué suponemos? Y suponemos una relación permanente conmigo, desde lo disciplinar, y por supuesto con el entorno. Y acá, cuando digo con el entorno, la profesión, para poder desarrollar esta identidad plena y auténtica, ¿qué necesitamos? Confrontación permanente. Y cuando digo confrontación permanente, ojo con la palabra confrontación, porque todo el mundo lo asocia al conflicto. Pero no, la confrontación, cuando hablo de esto, hablo de mi propia imagen, mi conducta y comportamiento y el ideal que supone la sociedad. Y con esto vamos a trabajar un poquito durante esta presentación. ¿Cuál es la imagen que tenemos propiamente? Entonces, recordemos esto de la identidad y la redefinición, ¿no? Integración entre ideal y lo que desea la profesión, sentimiento. Vamos a hablar de esto, de la continuidad, la unidad y la mismidad, pero para esto, ahí vamos a ir al desarrollo ideal de la sociedad. ¿Para qué? Para el reconocimiento, no solamente haciendo referencia a la sociedad, pero tenemos que empezar por nosotros. Entonces, si yo defino la profesión como un conjunto de normas constituido por estas competencias, si algo que tiene nuestra disciplina es competencias blandas y competencias duras, pero tiene que haber un orden en este conocimiento especializado, tiene que haber una destreza adquirida para poder hacer procedimiento, la comunicación, el juicio ético, la madurez, estas son las cosas que nosotros hacen que nos definamos como profesión. Para que esta disciplina reúna todos estos requisitos, necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos. Nosotros tenemos delimitado bien cuáles son nuestras incumbencias, cuáles son nuestras responsabilidades, pero para esto tenemos que trabajar. Y ni les cuento, nuevamente volviendo a la investigación permanente, porque si nosotros no hacemos un diagnóstico basal, no vamos a poder saber hacia dónde vamos. Así que esto para mí es muy importante. Vuelvo a reiterar estos 3 conceptos que les dije: el rol, la identidad, la profesión, ¿no? Esta enfermería con un rol de identidad constituida. Entonces, si consideramos la identidad que se construye a partir de la necesidad, la otra pregunta que nos hacemos, porque queremos que nos reconozca la sociedad, ¿no? ¿Qué espera el paciente, cliente, usuario de la enfermería? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en el camino del paciente, junto con Natalia y con Lorena, en el Sanatorio Finoquito, donde se veía cuáles eran los sentimientos. Entonces, uno sabe qué es lo que el paciente necesita y quiere. Y la realidad que saben que buscan nuestros pacientes,
buscan confianza y seguridad. Esto es lo que requieren nuestros pacientes. Entonces, si nosotros queremos el reconocimiento de la sociedad, tenemos que empezar a trabajar con esto. Esto es lo que nos solicitan. Ahora, ¿dónde estamos esta disciplina? Y vivimos en crisis, continuamente vivimos en cambio, en transición, vamos creciendo. Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, en esta crisis de desarrollo de estos 3 campos, ¿cómo lo vamos a considerar? Desde lo ético y actitudinal, desde esta imagen interna donde yo me tengo que hacer cargo. A partir de ahí vamos a poder transmitir una nueva imagen. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, y discúlpenme si algunos no están de acuerdo, pero siempre les recuerdo que las opiniones son válidas de donde nos copia Gasalla. A mí me es triste, pero no puedo dejar de ver que es una realidad. Entonces, este proceso que la enfermería se encuentra a veces confundida, a veces con incertidumbre, ni les cuento cuando nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos crecer, necesitamos la búsqueda. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este proceso es achicar la brecha. Ahora, cuando yo hablo de achicar la brecha y de tratar de transitar y llegar a la meta, esta brecha hay que achicarla primero entre los propios colegas, entre los propios enfermeros. Lamentablemente, para mí es triste decirlo, pero tenemos que ser más solidarios entre nosotros como colegas. Y a partir de empezar a compartir, vamos a empezar a tener diferentes resultados. Y les recuerdo que está totalmente demostrado que estar apto, ser capaz y estas habilidades que se requieren es el 20%. Ahora, la actitud es la predisposición, la iniciativa y las ganas que representa el 80%. Entonces, aquellos que hacemos gestión, aquellos que seleccionamos personal, aquellos que estamos en este ser de líderes, ¿qué buscamos? ¿Aptitud o actitud? ¿Seguimos haciendo entrevistas de conocimientos para saber si saben cuánto de potasio, cuánto de insulina, o buscamos gente que tenga ganas, iniciativa y predisposición? Y para esto voy a compartir un video. En pocas palabras, actitud de Víctor Coopers. Ponencia original en la descripción del vídeo. Todos somos como bombillas y transmitimos, pero hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y personas que van fundidas. Transmitimos sensaciones. Hay veces que conoces a alguien y dices, wow, te quedas como con ganas de más. Y otras veces que conoces a alguien y dices, bueno, no te transmite nada. Por otro lado, hay gente que está muy desanimada. Cogen un periódico y les hablan de crisis, ponen la televisión y les hablan de recortes, en fin. Y además, por supuesto, hay quien tiene sus propios problemas. Todo esto lleva a que hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Veamos por qué es tan importante mantener el ánimo. Si quieres saber cuánto vales tú como persona, la fórmula es V igual a C más H por A, donde C es igual a conocimientos, H es igual a habilidad y A es igual a actitud. Para toda la vida hace falta conocimientos, para poner una cerveza en un bar, para trabajar como abogado, para ser el presidente, para todo eso hacen falta conocimientos. Y para toda la vida hace falta habilidad, para desarrollar esas tareas, habilidad y experiencia. Pero fíjate que lo importante de la fórmula es lo siguiente: la C suma, la H suma, pero la A multiplica. No eres una persona grandísima porque tengas muchos conocimientos o mucha experiencia. Lo eres por tu manera de ser. Nadie te aprecia por lo que sabes o por los títulos que tienes ni por los años que tienes de experiencia. Te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. También ocurre con los amigos. ¿Cómo eliges a los amigos? ¿Por C, por H, por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. Los eligen por la manera de ser. El problema es cuando uno está desanimado y pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No pierde ni conocimientos ni experiencia, pierde su manera de ser. Y es que hay quien vive acelerado y hay veces que hay que parar, si no te puedes equivocar de camino. Hay que buscar y reivindicar la pausa. Hay que darse cuenta de que en la vida lo más importante es que lo más importante tiene que ser lo más importante. La vida está llena de gente que no hace nada a toda pastilla, pero no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Algo que fácilmente puedes hacer para afrontar con actitud el día a día es ser agradecido. Hay que aprender a ser agradecidos. Como dice el refrán, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No apreciamos llegar a casa y tener luz, agua caliente en la ducha, comida de sobra. Damos muchas cosas por hecho, pero hay que pararse a valorar esas cosas, porque entonces uno se vuelve mucho más alegre. Después, cada uno en su burbuja, la mínima tontería la convierte en un problema mundial y hay que relativizar. A veces hay dramas, es cierto, pero cuando no hay dramas, lo único que tienes son circunstancias a resolver. Cuando tienes circunstancias a resolver, no puedes perder la alegría. La cabeza siempre está pensando en los problemas, pero a veces hay que llevar la cabeza a lo que sí funciona. En ese sentido, la vida es simple, no fácil,
fácil, pero sí simple. Y lo mejor de esta vida suele ser gratis. No se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de disfrutar de las cosas ordinarias. En la vida, nos gusta o no, las cosas no son como nos gustaría que fueran. Nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias, pero siempre podremos elegir nuestra actitud. Las circunstancias y el entorno influyen, pero siempre hay un pequeño espacio donde nosotros elegimos nuestra actitud y cómo afrontar las cosas. El único objetivo que tiene esta vida es sumar momentos fantásticos, sumar cada día para ser la mejor persona que pueda ser. Bien, a mí me parece súper representativo eh, este video porque siempre digo lo mismo. Eh, Me hace pensar qué hago yo en el día a día, qué hago yo en el día a día. Y cuando nosotros pensamos y reflexionamos, nosotros tenemos grandes teóricas, grandes teóricas. Acá voy a nombrar dos o tres, porque obviamente que no me da el tiempo para todo, pero para llevarlos a pensar en la teoría del autocuidado. Y acá estamos con Dorotea Oren, donde decimos, ¿no?, que esta capacidad de cada uno de nuestros individuos de autocuidarse. Y la realidad que esta teoría habla del déficit, habla de los sistemas. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver cómo yo me cuido, porque si yo no me cuido, no puedo cuidar al otro. Esta es una realidad. Si ahí voy a otra teórica, otra gran teórica, que es las tres Cs de Lidia, es el cuidado, bueno, la cura y el núcleo. Fíjense, esta autora define esta participación de estos tres grandes componentes, pero ¿saben qué? Define también nuestro rol y nuestra función. Y es un poco lo que decía Natalia, ¿no? Este el núcleo, el corazón, pero tiene que ver con esto que compartimos con los otros miembros del equipo. Obviamente que la teoría de la bioética para mí es muy importante. Muchos de nuestra disciplina me pasa cuando yo comparto esto que desconocen la existencia de esta teórica, pero deriva del acuerdo, ¿no? Porque es derivado del griego, la sinfonología, y este estudio de acuerdo de los elementos, porque ¿saben qué? No todos los pacientes son iguales, no todos los enfermeros son iguales. Entonces, si yo pretendo cuidar al que cuida, yo tengo que saber qué recurso humano cuento. Por eso hago muchísimo hincapié en la importancia de la selección del personal. ¿Por qué? Porque esta persona puede funcionar en esta institución y quizás en otra no, pero tiene que ver con esto. Y la ética y la bioética como determinante también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comportamientos, hay conductas que tienen que estar relacionadas. Y me voy al metaparadigma básico para resumir esto: el entorno, la salud, la persona y esta disciplina con tanta historia. Y para hablar de cuidado humanizado, al menos Watson es en la actualidad, diríamos, una de las grandes personas que se encarga de guiarnos de cómo prestar servicios humanizados. Entonces, esto del cuidado humanizado en la pandemia, para aquello, porque yo tuve el placer y la suerte de abrir un sanatorio con esta política del cuidado humanizado, de las terapias abiertas, de la neoabierta, de la pediatría abierta, tiene que ver con esto, ¿no? De tener en cuenta a la persona, su entorno. Por eso ya hoy no se habla solamente de pacientes, se habla de paciente y familia. Tiene que tratar de ver cómo nosotros podemos ver que este paciente se recupere y qué cuidados brinda. Pero el cuidado tiene que ser para este paciente, no puede ser estandarizado. Y acá me voy también a meter en otra gran teórica, donde hablamos del aprendiz al experto. Todos nosotros hemos salido algún momento en la vida con un título. El tema es cómo yo adquiero las competencias en el campo práctico. Y hoy me encuentro yo desde la disciplina, desde la formación. Pero esta teoría se basa en esto, ¿no? Que el personal que es experimentado, que nos acompañe, que reflexionemos, que desarrollemos juntos competencias, porque en algún momento, alguna vez fuimos todos inexpertos. Y como el estudio lo decía, yo lo pienso, vuelvo a la gestión y al liderazgo, porque acá entramos a definir algunas de las tantas situaciones que el liderazgo requiere. La comunicación efectiva y la asertividad, la inteligencia emocional, esto de poder mejorar todos juntos, el impacto que tiene la palabra. Ustedes recuerden, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el lenguaje corporal, el 70% lo digo con el cuerpo, el resto lo dice la palabra, relacionado con el tono del voz, la velocidad, pero esto son herramientas que hoy desde la gestión y el liderazgo no podemos dejar de pensar.
La motivación. Bueno, ¿cómo alentamos al otro? ¿Cómo construimos confianza? Porque la confianza no se compra en ninguna farmacia, en ningún supermercado. Es algo que se adquiere y se alimenta y retroalimenta día a día. Y la formación continua. Si bien la capacitación y la formación continua lo rige nuestro ejercicio profesional, yo sigo escuchando de algunos profesionales donde dice, en mi empresa no me capacitan. Yo creo que tenemos desde nuestro corazón ambas instituciones eh, darle la oportunidad de la formación continua, ¿no? Las instituciones de salud. Pero ¿saben qué? Les recuerdo a los profesionales que nuestro ejercicio profesional de nuestra ley es una obligación la formación continua. Entonces, cuando yo escucho, a mí en mi empresa no me capacitan, yo digo, no tienen por qué, no tienen obligación. Es una responsabilidad que tenemos desde nuestro ejercicio profesional. Y aquellos que hacemos, nos dedicamos al liderazgo, fíjense lo que dice este autor, ¿no? Dice, la clave para tener un impacto como líder es tu propia sinceridad. Y estas son algunas de las competencias que tenemos que desarrollar los líderes. Y antes que puedas inspirar a alguien más emoción, tú mismo debes estar empapado en ella. Entonces, el cambio empieza por mí, no empieza por el otro. Entonces, hagamos de esto, bueno, bárbaro, vamos a hacernos cargo. Y antes que puedas conmover a alguien hasta las lágrimas, tú mismo tenés que sentirlo. Y acá hablamos de sentimiento, de emoción. Y vamos a seguir hablando de esto porque me parece que es súper importante. Entonces les pregunto, ¿cuál es el lenguaje que tienen como líderes? Si lo son. Y si no son líderes, ¿cuál es el lenguaje que tienen como compañeros? Fíjense, esto es sencillo, bajo costo. Miren, uno, confío en ti, gracias, tú qué pensás, cómo te puedo ayudar, estoy orgulloso. Es algo muy sencillo lo que les estoy diciendo. Y acá me meto en otra situación. Estoy centrada en ser víctima o estoy centrada en ser protagonista de mi propia vida, desde lo personal y desde lo disciplinar. Entonces acá les voy a preguntar, desde el conflicto, ¿qué hacen ustedes? Y no les digo solamente profesionalmente, les digo desde lo personal, desde la relación con mi pareja, la relación con mis hijos. ¿Vivo confrontando? ¿Colaboro? ¿Me comprometo? ¿Me pongo a disposición del otro? Bueno, esto tiene que ver también cuál es el estilo que yo elijo. Para eso estamos. Y quiero compartir esto con ustedes porque este me encanta. El dibujo muestra dos vasos iguales. Contienen la misma cantidad de agua, pero muestran dos reacciones muy diferentes. Mientras una persona se ahoga, el otro flota. ¿Saben por qué es eso? Porque no son las situaciones lo que rodean o roban nuestra paz interior, sino la forma que nosotros reaccionamos. Por eso vuelvo al anterior, cómo yo afronto la situación de conflicto. Y en la vida siempre es así. Mientras uno se queja, el otro agradece. Mientras uno se asusta, el otro reza. Mientras uno habla demasiado, el otro está en silencio. Son situaciones similares, pero reacciones diferentes. Y a veces no podemos controlar lo que no está a nuestro alcance. A veces yo no puedo elegir. Entonces, acá vuelvo, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar mi actitud? Mi actitud, sí, claro. Mi paz interior, mis relaciones, mi vínculo, mi productividad. Ahora hay muchas cosas que yo no puedo controlar porque hace al entorno. Entonces, nada, yo quería compartir porque este del vaso a mí me encanta. Y una de las cosas que también decían en el estudio es esto de la resiliencia. ¿Qué es esto de ser resiliente? Esta capacidad de poder pasar estos momentos que todos tenemos en la vida personal y en la vida laboral, pero tiene que ver con que es algo que aparece, que no lo espero. Entonces esto es un término que viene de saltar hacia atrás, rebotar, como ustedes lo consideren, pero tiene que ver con esta capacidad de adaptarse a los cambios y de poder superar la adversidad. Las personas que tienen problemas, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El tema es cómo yo afronté este problema y el tema es que si deja cicatrices esto. ¿Por qué? Porque a veces entramos en esto de ser víctima y no ser protagonista de nuestra propia realidad. Entonces, esta capacidad que tenemos, la tenemos todos. Y acá vuelvo a entrar en lo que es la inteligencia emocional de todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, la teoría dice que esta capacidad de ser asertivo, de tomar decisiones, de la actitud correcta, bueno, a esto tenemos que ir. Por eso vuelvo a la inteligencia
emocional, y no estoy hablando de la artificial que está de moda, pero hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer, inclusive no tiene un alto costo. Se respetan y respetan a los otros. A veces salir de la zona de confort, la tolerancia y la frustración. ¿Qué pasa? ¿Hay resistencia? ¿No hay resistencia? ¿Vieron cuando yo les decía al inicio, achicar la propia brecha? ¿Entre quién? Entre los propios enfermeros. Me cuesta decirlo nuevamente, me duele decirlo. Es un sentimiento que siento. Pero esta es la relación. ¿Cómo yo puedo mejorar mi relación interpersonal? Con el equipo, con mis colegas, pero con el equipo interdisciplinario, porque si hay algo que es transversal a la organización es la enfermería. Todos trabajamos para esto. Y me voy a hablar de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Porque me parece importante que puedan diferenciar lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. No es lo mismo. La emoción viene, aparece, no la espero, es una conducta, una respuesta a algún estímulo. En cambio, el sentimiento es una vivencia, una experiencia, hay un progreso, a veces dejas huellas, a veces positivas, a veces no positivas. Yo siempre digo, ¿no? A veces, inclusive en otras conferencias hacemos un ejercicio del papel arrugado, a veces dejamos huellas en el corazón de otros. Y son estados afectivos que duran, que permanecen, y a veces son más, y a veces son menos intensos. Entonces recuerden siempre que no es lo mismo la emoción y el sentimiento. Puedan diferenciarlos bien claramente, porque uno es cortoplacista, el otro es largo, uno es más universal, el otro es más personal. Entonces, ojo en esto de cuidando al que cuida, cómo podemos relacionarnos. Y el sentimiento nos habla de la conciencia. En cambio, la emoción me habla de la reacción. Por eso les decía, ¿cómo ustedes reaccionan ante una situación? Vuelvo al vaso de agua. Algunos de una manera, otros de otra. Pero me parece que esto es importante que lo veamos. Fíjense las estrategias para ser un mejor escucha. Primero, controlen el ego. Todos tenemos. Y el ego no está mal, porque muchos lo ven como algo negativo, pero no está mal. Hay ego vicioso y ego virtuoso, pero no está mal. No piensen en una respuesta. Hay gente que está hablando y está pensando lo que va a contestar. Entonces no soy una escucha activa. Reconozca qué sentimiento le genera. Y acá es donde tenemos que empezar a ponerle qué siento, qué me dice, qué me pasa. Admite si no estás escuchando, y entonces a veces hay que preguntar o repreguntar. Manejen el lenguaje corporal y traten de tener una escucha activa con el otro, porque les puedo garantizar que dejamos muchas huellas. Y esta imagen me encanta, porque dice, cuando eres doña estrés, vivimos estresados, vivimos cansados, y quiere las cosas ya. A veces no salen las cosas en el momento, se dan cosas, se tienen que dar. Entonces ahí se tienen que enamorar de doña Paciencia. Y cuando hablamos del decálogo de la humanización de los cuidados, esto tampoco tiene costo. Si nosotros queremos que la sociedad nos reconozca, como dice el estudio de investigación y lo que dice este estudio que nosotros hicimos desde la comunicación del sentimiento de los pacientes, fíjense que presentarme, llamar al paciente por su nombre, mirarlo a la cara, el lenguaje corporal, no etiquetar por número de cama, sonreír, fíjense que esto no tiene costo. Entonces, los invito a pensar y a reflexionar a todos los que hacemos esta disciplina que amamos y la hemos elegido y la volvería a elegir después de 30 y pico de años. ¿Qué hacemos todos los días? ¿Qué hacemos todos los días? Las 5C del trabajo en equipo, que fue una de las tantas cosas que nos pedían en el estudio de investigación. Para trabajar en equipo hay que generar confianza. Y para generar confianza hay que tener vínculos de relación. Pero también hay que coordinar. ¿Para qué? Para que el buen uso del tiempo sea el adecuado en el momento oportuno. Ahí vamos a poder lograr el compromiso, porque todos tenemos un objetivo, todos vamos hacia allí. Este es el objetivo, con una misión y una visión organizacional. Bueno, bárbaro. ¿Y ahora cómo nos complementamos? Y la comunicación, como venimos hablando. Ahora, ¿saben qué? Estas 5C no pueden estar separadas, estos están todos en un círculo. Y acá me lleva a lo que ya resumí recién, un poco esto de cómo podemos ser personas asertivas, ¿no? Con honestidad y comunicación, con el autocontrol y el respeto, pero empiecen por ustedes, con la inteligencia emocional,
con la sinceridad y con la libertad. Y fíjense cuáles son las 10 habilidades que tenemos que pensar para el 2025. Nos estamos adelantando. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, reflexión, flexibilidad, resiliencia, motivación, curiosidad, competencia, confiabilidad y atención al detalle, empatía, liderazgo y el control de la calidad. Y acá fíjense que están las habilidades cognitivas, las habilidades de gestión, la autoeficiencia y también la colaboración con el otro. Pero estas son las habilidades que nosotros tenemos que trabajar y no esperen todo del líder, no esperen todo de la organización. Empiecen por ustedes. Empiecen por ustedes para ver qué es lo que hacemos nosotros. Porque estamos ante un cambio de paradigma. Nosotros no podemos no adecuarnos a este cambio de paradigma. El mundo camina hacia un nuevo paradigma que va a cambiar a la sociedad y el deber de tanto de las empresas como de todos nosotros es aportar este cambio. Entonces, el antiguo paradigma está centrado en los productos, el actual está centrado en las personas. Por eso los invito a que desarrollen todas estas habilidades para el 2025. Y está, fíjense, acá tienen un paralelismo entre el antiguo y el nuevo paradigma, pero tiene que ver, fíjense, acá hablamos del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que hay una gran diferencia, que después los voy a invitar si quieren saber qué es esto del hemisferio izquierdo y derecho, pero porque lo he desarrollado y lo tengo grabado, pero tiene que ver con esto, tenemos que ir y aportar continuamente a esto. Y como para que investiguen cuando ustedes tengan tiempo, no sé si conocen lo que es Planetary, pero sí yo he tenido la suerte en Sanatorio de trabajar con Planetary. Fíjense lo que dice el Dalai Lama: el cuidado genuino de un enfermo no comienza con procedimientos costosos, sino con sencillos regalos de afecto, amor y preocupación. Entonces, Planetary nos da herramientas para poder trabajar en las instituciones en esto del servicio centrado en los pacientes y en un ambiente saludable. ¿Para qué? Para que cuidando al que cuida sea adecuado. Y compartiendo este octavo congreso que realizamos en Chile, quería compartir con ustedes porque se habló del futuro. Y la verdad que fue primero un placer porque fui la coordinadora de la jornada académica en Santiago de gestión de calidad y liderazgo, pero a la vez participé y estuvo en la Universidad de Harvard y todo. Pero fíjense lo que dicen en este seminario: contribución a lo largo de toda la vida. O sea, tenemos que empezar a ver este consumo desenfrenado de materialismo y ver cómo podemos renovar. Pero acá se hizo muchísimo hincapié al daño del planeta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos llevaban y nos invitaban a pensar. Entonces lo que dicen es el cambio de una vida de consumo a un pacto tan generacional con el futuro. Y nosotros, esta generación al menos, es qué le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y empezaron a trabajar, y yo quería compartir con ustedes porque trabajaban muchísimo sobre el adulto mayor. Y ustedes que están netamente dedicados al adulto mayor, para mí fue un placer escuchar conferencias de gente de más de 70 años, pacientes invitados que han sido pacientes de algunas instituciones, pero fíjense lo que dicen nuestros adultos mayores. La longevidad ofrece la oportunidad de referir la relación de cada persona con la naturaleza y la generación a lo largo de su vida. Y hay que abandonar este concepto lineal que muchos tenemos o que hemos adquirido. Nacer, crecer y decaer. Porque esto es lo que ellos manifiestan, dicen y sienten, que nosotros nacemos, crecemos en nuestra vida y en un momento empezamos la decadencia. Entonces la vejez ya es algo patético. Y ellos, en esta conferencia que nos daban, decían, hay que generar este cambio. Hay que cambiar esta forma de pensar y de ver las cosas. Y ella la ponía como la radiografía de las personas de más de 60. Esto salió de un estudio de investigación también. Decía que el 70% de las personas que tenían más de 65 no pensaban que llegarían en tan buen estado de salud. Y la realidad es que si nosotros vamos a hacer 20 años atrás, a los 60 se llegaba de una manera que hoy es diferente. Muchos vivían en esta etapa redefiniendo conceptos y superando algunos patrones que vienen trayendo, pero esta generación es diferente. A ver, yo tengo 59 años, o sea, no estoy tan lejos de los 60, y la verdad que yo todavía tengo pila para rato. Entonces,
¿Qué tenemos que buscar? El bienestar, ¿no? Este cambio, ¿no?, de la medicalización a los cuidados integrales, del bienestar físico, el mental, el emocional. Y esto es muy importante, enseñar a cuidarnos. Por eso hoy en día, y yo hago mucho hincapié con mis alumnos, atención primaria a la salud. No lleguemos a la internación, no lleguemos a la enfermedad, lleguemos a autocuidarnos. Y para esto tenemos que empoderar. Y para empoderar, esto decían, esta encuesta que hicieron ellos en muchos hogares, ¿no? Fíjense, el 73 y el 85 de los hogares no se autoperciben obsoletos. Es triste esto, pero ella lo relataba, y una persona más de 70 años. Pero miren, la mayoría, el 44% quería trabajar. Y la buena noticia, que aparecen empresas que los incluyen, que los visibilizan y que los toman para poder trabajar. Entonces me parecía importantísimo. Y miren en esta encuesta también que compartieron ellos cuáles eran sus preocupaciones o su dolencia, ¿no? El temor, ¿no?, a la enfermedad o a la pobreza, la discriminación o el maltrato y el castigo social por ser una persona mayor. Así que bueno, yo acá voy a ir cerrando. Todos tenemos orejas muy grandes y desde lo disciplinar en cuidando al que cuida, esta foto que yo estoy compartiendo acá de un sanatorio, lo cual compartimos con Lore y Nati, yo le decía al equipo de enfermería, yo quiero ver a las enfermeras como las azafatas de 6. Y ellas se peinaban, se hacían lindas trenzas y me mandaban fotos para decir, ya estamos en condiciones de, somos las azafatas de Seiza. Pero la realidad es que esto tiene que ver con la imagen corporal. Y otra de las cosas que siempre insistí muchísimo es que a mí no me gusta la imagen de la enfermera que calla, esta enfermera de silencio, ¿no? Entonces yo siempre decía que quería una enfermería que escuche. Por lo tanto, también uso esta foto que para nosotros fue muy representativa porque nos comprometimos todos desde inicio de inauguración, que acabamos de cumplir 10 años el 14 de noviembre, pero nos comprometimos todos a tener una atención centrada en el paciente, una escucha activa, pero principalmente cuidarnos. Esta imagen a mí no me agrada, no me hace sentir bien. Bueno, si ustedes buscan acá, está Lore, y por acá debe estar Nati, bueno, acá estamos todos, pero ¿saben qué nos comprometimos todos a? Y acá tenemos en ese momento a nuestro director general, el licenciado Manuel Álvarez, era un compromiso desde la dirección. Todos nos comprometíamos a trabajar. Ese era el objetivo. Bien, yo no sé si tenemos preguntas en el chat, si me las pueden leer, si no, voy a ir viendo de hacer un cierre con unas imágenes. Nati. Sí, Mari, yo estuve anotando algunas que también, bueno, me gustaría hacerte para que reviso. O A preferís, mí me Nati, gustaría, a mí me Nati, gustaría preguntarte, decime, Mari. o vos preferís que yo termine con la fábula y leo directamente yo del chat. ¿Cómo No, preferís? no, no, estoy leyendo, todavía tengo una yo para hacerte, pero si querés cerrar y voy recolectando las que hagan. Si quieren hacer Dale. preguntas, Y de que las paso por ahí anoten las puedo ir ahora, leyendo. Bueno, yo, dale. así como hice toda la presentación pensando y reflexionando, les voy a contar una fábula, porque hablé continuamente de la actitud, de la emoción, del sentimiento. Entonces, esta es una fábula y se llama El problema. Todos tenemos problemas. Recuerden el vaso que les mostré. Había un ratón mirando por un agujero de la pared y ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Entonces sintió una gran emoción. ¿Qué habría en ese paquete? Y seguramente comida, lo primero que pensó. Bueno, los dueños de casa estaban muy contentos porque habían llegado a este paquete. Quedó muy aterrorizado cuando descubrió que en ese paquete había una ratonera. Este aquí, que fue corriendo al patio de la granja a advertirle a todo el mundo que había una ratonera en la casa. Bien, cuando llega, la gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y le dijo, disculpe señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica nada, no me incomoda. Continúa
y va a ver el cordero y le dice, ¿una ratonera? Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer por usted, solamente pedir en mis oraciones, quédese tranquilo. El ratón se va a ver la vaca y la vaca le dice, pero ¿yo estoy en peligro? Pienso que no, es más, estoy segura que no. Entonces volvió abatido y preocupado el ratón porque había una ratonera en la granja. Aquella noche se oyó un gran barullo y como había una ratonera atrapando a su víctima, la mujer corrió a ver qué había pasado y en la oscuridad no vio que la ratonera había atrapado la cobra venenosa. La cobra mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital y ella volvió con mucha fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien que tiene fiebre no hay nada mejor que una buena sopa. El granjero agarró el hacha y fue a buscar al mejor ingrediente, la gallina. Como la enfermedad de la señora continuaba y sus vecinos fueron a visitarla para poder alimentar, mató el cordero. Y la señora no mejoró y falleció, motivo por el cual, para el pago de todo su funeral, hubo que vender la vaca al matadero. Motivo por el cual, la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y que creas que como no es tuyo no le debes prestar atención, pensalo dos veces. El que no vive para servir, no importa a dónde vayamos, tomamos un poco de cada quien. Y esto no lo digo yo, lo dice Tim Graham. Bueno, nada, para mí ha sido un placer tratar de Excelente. compartir muy apuradamente. Acá les dejo las redes sociales donde en el canal de YouTube hay muchos videos y yo cuando tengo tiempo trato de grabar y compartir con ustedes mi experiencia, pero bueno, estoy a disposición de ustedes y voy a salir de compartir así puedo verlos y ver el chat. Excelente, Mari, excelente la reflexión. A mí lo que me dejó pensando y que está muy bueno, yo lo sé porque vos me lo enseñaste, pero compartir, si vos querés y tenés ganas, lo del hemisferio derecho e izquierdo, que es muy importante. eh, para quienes también empiezan, tenemos mucha gente acá que hace conducción, que hacen supervisión de enfermería, pero bueno, desde tu experiencia, de lo que vos sabés, está muy bueno esto de la humanización en cuidar al que cuida. Si nos podés contar un poquito esto sobre la rutina del hemisferio ¿no? izquierdo, sobre lo que es el desarrollo del hemisferio derecho, ¿no? Y sí, tenemos, los dos tenemos, todos tenemos los dos hemisferios, quédense tranquilos, no crean que uno tiene y el otro no. Todos tenemos los dos hemisferios, como siempre digo. Pero bueno, uno es un poco más vago, como digo yo, y hay que estimularlo a poder desarrollarlo. Por eso, quizás, por eso yo les dejé la imagen ahí para que puedan ver. Yo tengo inclusive un test en los videos donde les comparto con la muñeca, no sé si te acordás, Nati, para saber cuál es el hemisferio que a mí me domina, porque si yo no sé, y bueno, entonces no voy a poder optimizarlo. Yo, a ver, doy un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Nosotros necesitamos, esto que yo digo de escuchar, bueno, les voy a contar el cuento de la naranja, que no sé si alguna vez en alguna de estas conferencias se los conté, pero yo digo, tenemos que optimizar, todos tenemos los dos hemisferios, uno es más dominante que el otro, pero uno, y a ustedes estudiando les debe haber pasado, vamos a estudiar, y uno dice, lee vos que yo te escucho, y el otro dice, no, yo necesito leer. Somos, estamos los mismos, tenemos que estudiar lo mismo, pero somos diferentes. Entonces, yo doy ejemplo, ¿no? El cuento de la naranja o el cuento de que van tres personas a una fiesta y los tres tienen un sistema dominante, y esto es meterse en el programa de neurolingüística, y cuando salen de la fiesta uno dice, ¿viste qué lindas las cortinas? Y el otro dice, no, ¿qué color eran? Y el otro dice, ah, yo sentí mucho frío. Y el otro dice, y para mí la música estaba muy alta. Los tres fueron a la misma fiesta, pero los tres sintieron cosas diferentes. Y esto es a lo que hago referencia cuando digo, empecemos a ver qué me pasa a mí, qué siento yo, quién soy.
Entonces, por eso yo siempre digo que primero empecemos con la autorreflexión. Para mí esto es clave. Entonces, el hemisferio hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Como tu hemisferio lo necesite. Está demostrado que el 97% en otro estudio, porque yo vivo con los estudios de investigación, el 97% está totalmente demostrado que las mejores ideas no se les ocurren en el ámbito laboral, se les ocurre haciendo lo que a ustedes les gusta. Entonces, no apuesten tampoco ustedes a su memoria, como digo yo. ¿Por qué digo a su memoria? Porque mucha gente lo que hace es, bueno, después veo, y el después me olvidé. Entonces yo siempre digo, yo por ejemplo uso mi celular como agenda, pero la realidad es que ustedes tienen que hacer lo que les guste porque tienen que buscar satisfacción. Si no, volvemos a lo que les decía hoy. ¿Somos víctimas o somos protagonistas? De lo que ustedes quieran, de su propia vida, si lo quieren llevar a su propia vida, o de lo laboral. Pero la realidad, que estos sentimientos y estas emociones, la tenemos todos los tenemos. Hay un estudio, yo siempre digo, pobre Platón y pobre todos aquellos antiguos que hablaban de este mundo occidental, donde hablaba de estas teorías, donde Platón decía de que teníamos dos cerebros, el derecho y el izquierdo, muchos años ignorando esto, ¿no? Muchísimos años. Pero después del siglo XIX empieza esto de la era de la razón, la era científica, donde acá empiezan a estudiar y especular esto de los dos hemisferios, y Harvard hizo muchísimos estudios. Pero ¿saben qué? Platón hace 2000 años que lo dijo, pero nadie lo escuchó. Pero en general, si ustedes después miran el video este que yo les digo que está en YouTube, van a saber porque la muñeca gira y ustedes si la ven girar a la derecha o a la izquierda va a decir cuál es el dominante de ustedes. Pero el lado izquierdo de nuestro hemisferio está asociado mucho más al intelecto. Y dicen que algunas disciplinas, algunas profesiones que tienen que ver las cosas más analíticas, calculando, lineal, más objetiva, más en el detalle, qué sé yo, los ingenieros, por ejemplo, dicen que tienen este lado, el izquierdo. En cambio, el derecho es más intuitivo. Este es más metafórico, es más subjetivo. Bueno, ¿cuál es tu estilo? Bueno, búscalo, analizalo, pero todos tenemos ambos y a veces uno tiene que estimularlo. Yo siempre digo, si yo me dedicara a hacer, qué sé yo, malabarismo y yo la verdad que no tengo esa motricidad, entonces, bueno, no es mi fuerte, pero por ejemplo, a mí me gusta escuchar música, entonces yo tengo que ver de qué manera yo puedo estimular mi cerebro. Usando el humor, a mí me encanta el humor. Los que tienen hijos, el dibujo, la visualización, proyectarse, lo que ustedes consideren, pero la realidad es que ustedes tienen que buscarlo. ¿Para qué? Para estimular. El truco es eso, moverse. Acuérdense que moverse es motivacional. Entonces, esto hay que moverse. ¿Para qué? Para que se mueva todo, no solamente el cuerpo, sino también la emoción. Y así vamos a ser mucho más eficaces en la vida. Porque de esto se trata el éxito en la vida. Tiene que ver con esto, con el proyectar. A ver, si ustedes van hace 30 años atrás, medían nuestro coeficiente intelectual, si éramos inteligentes o no éramos inteligentes. Ya hoy en día no se mide más el coeficiente intelectual, se mide la inteligencia. ¿Por qué? Porque está totalmente demostrado que un muy buen coeficiente intelectual alto no me va a garantizar el éxito en la disciplina, en la carrera que yo elija. Tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces este es el momento de nosotros dotarnos de esta inteligencia, de buscar, de leer, de estudiar si quieren estudiar. Yo soy una gran lectora, pero porque me gusta el estudio. Pero es un proceso educativo donde nosotros tenemos que orientarnos, tenemos que desarrollar estas habilidades, porque a partir de ahí vamos a lograr muchas cosas. Trabajar en equipo, ser resiliente, muchas cosas. Muchas gracias, Mari. Yo, Edgar. ¿Qué Hola, haces, Edgar, ¿cómo Mari? estás? Bienvenido. Hola, Edgar, ¿cómo Te estaba estás? escuchando, entré tarde, pero te escuché, vi el vasito de agua, ¿Te Mari. gustó el vaso de agua? Me encantó, me encantó.
Me encantó y me quedé pensando algunas cosas que dijiste que justamente estaba relacionado con la clase que acabo de dar. Hiciste hincapié en los temores de las personas mayores y nos atraviesan a todos, que tiene que ver con el ingreso a la dependencia, la soledad, la discriminación. Me quedé pensando dos cosas, dos preguntas te voy a hacer. Una, ¿qué pensás que deberían hacer o qué aprendizaje en los equipos de salud transversalmente, no solo en la enfermería, después de la pandemia? Y lo segundo, si no deberíamos repensar un poco, vos hablaste de liderazgo, de motivación, la importancia de el arte de cultivar una vida con sentido y empezar a reemplazar en la medida que se pueda las pastillas por más corazón, por más humanización desde todos los profesionales, ¿no? A mí se me cortó un poco tu pregunta, Edgardo, pero creo haberte entendido. Primero, con esto del adulto mayor, cada adulto tiene una necesidad diferente. Y es esto un poco lo que yo contaba de Chile, ¿no? Que me encantó ver disertante de 75 años contando sus experiencias y sus vivencias. Y es esto lo que yo les compartí a ustedes, ¿no? Basta de pensar de que porque uno entra en determinada edad es descartable. Vos imaginate, esta radiografía de más de 60, Edgardo, yo voy a cumplir 59 esta semana, o sea, que ya estoy descartable. No, pero tiene que ver qué hace la sociedad con nosotros. ¿Qué hace la sociedad? Porque no somos descartables, pero ¿qué hace la sociedad con nosotros? Nos tenemos que jubilar, podemos seguir, optamos. ¿Qué quiero hacer? Esto es muy importante. ¿Qué quiero hacer yo? A mí me pregunta mucha gente, ¿te vas a jubilar? No, le digo, estoy fantástica. Tengo años por delante. Yo no, pero el tema es qué hace la sociedad, cómo te etiqueta la sociedad. Esto es lo que decía, ¿no? Uno nace, crece y ya es descartable. Y desde el punto de vista de la humanización del cuidado, yo creo que lo que nosotros tenemos, o lo que yo con el Sanatorio de la Gestión del Liderazgo hicimos mucho. Primero es medir sentimientos y emociones que sienten nuestros pacientes, porque el cliente que ustedes tienen no es lo mismo que el cliente de la institución de la esquina o de otro barrio. ¿Qué, ¿Qué cliente tienen? Nosotros hicimos, por ejemplo, y les voy a contar porque esto fue muy cómico y les gustó muchísimo a nuestros empleados. Nosotros medimos el paciente desde que ingresaba a la admisión hasta que llegaba a quirófano. Y entraban todos los actores, admisión, camillero, la enfermera, bueno, entraban todos. Pero después contratamos actores y les dimos el libreto de lo que los pacientes habían relatado. Y los actores nos imitaban a nosotros, a los jefes, a los camilleros, al paciente. Y entonces hicimos muchos encuentros con nuestros colaboradores en el auditorio y los actores actuaban como que el paciente ingresaba, el de admisión estaba con el celular. Bueno, ¿y saben qué? Yo como directora, cuando veía a los actores, decía, somos nosotros. Nos copiaron tal cual, porque aparte tenían hasta el uniforme. Yo no sé si Nati te acordás, pero tal cual, éramos nosotros, realmente. Entonces, esto de la dramatización, que a lo mejor tiene un costo contratar actores, lo implementé yo en otro lugar sin costo de contratación externa. Te doy un ejemplo. Tocan el timbre. A veces tienen los teléfonos y contestan por el parlante. Entonces el paciente está mirando para arriba y alguien le grita, porque esto es lo que se siente, el grito. ¿Qué necesita? Entonces yo hacía esto del rol, pero le decía, chicos, vayan a la habitación y tóquenme en el timbre. Entonces cuando ellos tocaban el timbre yo les decía, ¿qué necesita? Entonces después le decía, bueno, ¿me pueden decir qué sintieron con alguien que de un parlante te dice, ¿qué necesita? Estilo, ¿me está molestando? Entonces le decía, bueno, ahora corten y vuelvan a tocar el timbre. Tocaban de vuelta el timbre y yo atendía y le decía, sí, soy María Rosa, ¿qué necesita? ¿Pueden ver la diferencia? Entonces después hacía un briefing con ellos
Esto lo platicaba mucho en Clínica del Sueño, inclusive hasta con un paciente o un familiar irritable, enojado, con la queja permanente, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no tiene costo. Pero es poner al equipo de líderes a hacer cosas, Edgardo. Pero hacer cosas donde esté muy involucrada la base operativa. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucho más claro, a veces, la base operativa, lo que pasa que el líder. Yo he sacado mis mejores ideas de la base operativa. Después las implementé. Y el equipo de líderes lo compartíamos, pensábamos, lo ejecutábamos, lo procesábamos, pero salía de la base operativa. Yo siempre cuento, una vez estaba en una terapia intensiva, desborde, esas días de terapia intensiva desbordada, y vino una enfermera y me dijo, ay, muero por algo dulce. Yo me fui corriendo a comprar al kiosco un bonobón. Y vine y le dije, toma, toma, Fernanda. A partir de ahí me di cuenta que a veces la gente necesita esas pequeñas cosas. ¿Y sabés qué? No podía andar en mi guardapolvo lleno de bonobón. Entonces empecé a comprar palitos de la selva. Entonces todo el mundo sabía que yo en los bolsillos tenía palitos de la selva. Y todo el mundo me pedía un dulce. Ya se hizo tradición que yo en mi bolsillo tenía palitos de la selva. Entonces todas las mañanas yo me ponía palitos de la selva en el bolsillo. Y fíjate ¿qué tiene? Costo bajo, pero es un mimo. A veces la gente necesita esto. Y es poco. No tiene costo. Es muy poco. A ver qué dice. Empatía y reconocimiento. Bueno, yo les puse la imagen de que no tiene costo esto de para con el paciente. No es lo mismo entrar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy María Rosa, voy a estar acompañándola hasta las 2 de la tarde. Y esto es una política de pase de guardia. Y un paciente, yo me acuerdo que una vez me dijo, nosotros tenemos como política que el pase de guardia era en la habitación, se despedía a quien se iba y quien ingresaba. Y me acuerdo que una vez un paciente me dijo, ay, qué buena esa idea, María Rosa, porque yo dormí toda la noche pensando que me cuidaba Natalia. No sé si me cuidó, pero yo me quedé con esa sensación y dormí tranquila. Y ahí reafirmé esto que nosotros habíamos empezado con el cuidado humanizado, tenía un valor agregado importantísimo, importantísimo. Entonces, si yo quiero cuidar a mi gente, hay pequeños detalles que podemos hacer. Por ejemplo, vos fíjate que el estudio lo dice, no tuvimos apoyo psicológico en la pandemia. Y esto era muy importante, porque si yo no puedo autoliderarme, no puedo liderar al otro. Si yo no me puedo cuidar, no puedo cuidar al otro. Entonces, el cambio, siempre, yo esto lo trabajo mucho con mis alumnos, el cambio empieza por mí, no esperen el cambio en el otro. El cambio es mío, después derrama en el otro. Entonces, doy ejemplo, ¿cuántas veces van a tomar la guardia los enfermeros? Llegan a las 6 de la mañana y nos dicen, mi buen día. ¿Dónde está el comportamiento y el hábito saludable? Empecemos por esos detalles. Entonces yo los estimulaba, a veces le daba una pequeña hoja o una frase, algo, lean y debatan 5 minutos, pero que se haga un hábito, que se haga una costumbre, de que interrelacionen y piensen todos juntos, si no somos todos robots, vamos, hacemos, medicamos, venimos, encontramos signos vitales. No, la vida está hecha de relaciones interpersonales. Y siempre yo, desde el liderazgo, le decía a todo el mundo, y eso a mí me daba mucha tranquilidad y a ellas mucha libertad. Yo le decía, si algo no funciona de lo que hicimos, no hay problema, volvemos a traer, volvemos a hacer el proceso. Ahora, ninguno le quedaba la duda que todo el equipo del sanatorio, y acá la tengo a Nati que puede dar fe porque ella sigue estando, nadie tenía duda de que nosotros hacíamos cosas porque éramos malos. Y esto a veces lo veo en el liderazgo autoritario. Ahora, ¿sabés qué me pasaba a mí a la noche y seguramente a todo el equipo? Nos acostábamos, teníamos algo que es la conciencia tranquila. Que si en algo me equivoco, vuelvo atrás. Lo reformulo, te escucho, pero basta del liderazgo autoritario. Hoy en día los organigramas tienen que ser horizontales. Yo tengo que estar al lado tuyo, no arriba.
pero esto no se puede hacer en un escritorio de 8 a 16 sentado en una silla. Esto se hace caminando sanatorio y vinculándose con la gente. Al menos es mi experiencia. Y yo no estoy haciendo gestión en este momento, hice muchos años en Clínica del Sol y en Finoquieto, y volvería a elegir el mismo modelo de estar al lado del equipo operativo, de estar al lado de mis coordinadores, de aparecer a las 2 de la mañana, porque el turno noche y el sábado y domingo son los abandónicos, nadie los visita, entonces yo tiqui, 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 a las 2 de la mañana aparecía y decía, llegó María Rosa. Ah, Al principio se asustaban, porque decían, déjame que cuente algo, Mari. a ver, Una infidencia. Las primeras fiestas de fin de año de la clínica, yo trabajaba de noche y por supuesto no podíamos ir los dos turnos. Entonces me tocaba ir a un turno y el otro turno tenía que trabajar. Y una vez se apareció María Rosa con el catering a las 3 de la mañana, trajo el catering para toda la clínica de los enfermeros que se habían quedado trabajando. Y eso es como un gesto para nosotros, para mí fue inolvidable, porque aprende desde el ejemplo, no aprende de lo que el otro dice, sino de lo que el otro hace por uno. O sea, yo no soy lo que tengo, sino lo que doy. Y desde ahí es como que para mí fue algo que me quedó grabado. Yo tenía 22 años, fue mi primer trabajo en la clínica y eso es algo que no me olvido más. Y bueno, me acuerdo y como que me da emoción y es algo que te voy a agradecer siempre. Esos detalles que uno no se olvida y que a mí me marcaron. Bueno, hoy hago gestión, tengo otras personas al lado mío, pero son cosas que yo aprendí y viéndolo, no me lo contaron, así que bueno, eso sí, es un tenemos ejemplo la muy suerte lindo. de compartir muchos años con Natalia desde la gestión en instituciones diferentes, pero me siguen escribiendo algunos, por ejemplo, yo tenía como política el día de Pascua, el huevo de Pascua, y yo estaba en todos los turnos. A las 6 de la mañana nos sacábamos la foto y yo llegaba a las 5:30 para sacarme una foto a las 6 de la mañana, pero era el turno de noche que seguía, el turno de mañana que llegaba. Entonces, hay pequeñas cosas, pero tenemos que empezar por los líderes. Y lo digo con el mayor de los respetos de quienes tenemos en sala que hagan líder, que hagan y se dediquen a la gestión. El ejemplo empieza por nosotros, por los que hacemos liderazgo, por los jefes, por los supervisores, por el cargo que tengan. El ejemplo empieza por nosotros. Después derrama solo, se contagia el buen humor, se contagia estas cosas, esta actitud se contagia. Pero hay que trabajar con esto. Muchísimas A ver, gracias, Mari, muchísimas gracias. Gracias por tu espacio, gracias por tu tiempo, gracias por esa experiencia. Edgardo, ¿querés decir algo más? ¿Querés preguntarle algo más a Mari? No, Mari, te iba a decir que te gané con la biblioteca, no sé si recordás, la biblioteca que eh, tengo. por supuesto, ¿cómo no lo voy a recordar? Por supuesto que lo recuerdo claramente tu biblioteca, está hermosa. No, me quedé pensando con algo que dijiste. Nosotros hace muy poquito tuvimos la visita de un médico geriatra español, eh, él era director de una residencia y puso como ejemplo en esto de la empatía, que habían hecho como una especie de role-playing con el personal, donde ese profesional jugaba el rol de residente. Entonces pasaba 1 o 2 días dentro de la residencia donde lo bañaban y lo hacían, o sea, todo el proceso que vive un residente. Yo creo que eso nos debería pasar a todos, ¿no? Porque es la única forma de tener empatía y sentirse residente, ¿no? Más en un contexto quizá donde más trabajan ustedes, que es un efector de salud, donde ese paciente quizás está 24 horas mirando el techo y necesita ese mimo álmico, necesita esa empatía, necesita sentirse entendido. Muchos de ellos quizás no reciben la visita de ningún familiar, La pero soledad. la soledad, la soledad y algo que también vos dijiste, cuáles son los temores, el temor a esa enfermedad, que quizás es una enfermedad crónica y quizás terminal, y bueno, todo eso que siente digamos, el paciente, ¿cómo se lo bajamos, ¿no? ¿Cómo disminuimos? Y tiene que ver Mira, con, ahí les escribí en el chat esto que vos decís de ponerse, acostarse, que lo bañen y qué sé yo. Hay una película que yo lo utilicé en el sanatorio cuando inauguré, que se llama Esperanza de Vida, y se trata de esto, de que un médico pasa a ser paciente. Y te puedo garantizar, pero es una película, así que se los recomiendo si la pueden ver, porque yo lo utilizo mucho desde el punto de vista didáctico, ¿no?
Pero esto que vos decís de hacer el role playing, yo, por ejemplo, esto que te decía, alguien se acostaba en una cama y hacíamos este briefing, este role playing. En esa época ni se hablaba de seguridad de pacientes, sino hacíamos teatro. Pero la realidad del paciente que está o deprimido o el paciente que está bien, pero tiene la familia irritable, agresiva. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ahí es donde están los psicólogos, los psiquiatras, los kinesiólogos, donde todo el equipo opina. Mira, yo te voy a contar un ejemplo y algo muy personal mío, ¿no? Porque no me voy a olvidar nunca, como dice Nati. Yo era enfermera. No era jefa, no era nada. Yo era enfermera. Paciente joven, 20 y pico de años, una artroscopía, ¿vos qué decís? Sencillito, como dicen muchos. Viene de quirófano con una excitación que vos no te haces ni idea. No sabíamos qué pasaba. Pateaba, la cosa que... Y no sabíamos qué pasaba. Entonces, le digo yo a la señora, ¿tenés una crema? Fíjate lo que le pido, una crema. Entonces la señora me da de su cartera una crema y yo le digo a ella, tomale la mano, hablarle y yo le voy a hacer masaje en los pies. Yo empecé a hacerle masaje en los pies al paciente. Obviamente estaban mis compañeros, porque no lo podíamos tener. Al paciente no lo podíamos tener como zapateaba. Qué sé yo. Entonces yo empecé a hacerle masajes en los pies. Cerré toda la habitación oscura, respiremos profundo, exhalemos, y esto es muy importante, esto de poder oxigenarnos bien. Se tranquilizó, se relajó, le digo a la señora, bueno, quédate, cualquier cosa me llama, ¿no? Bien, yo me fui, yo era una enfermera, terminó mi turno, me fui. Cuando volví al otro día, estaban las dos muy bien, yo digo, ¿qué pasó? Porque esta era mi gran pregunta. Yo siempre fui de indagar mucho, inclusive con mis pacientes. Y hablando con la señora, me contó cuál podía haber sido la causa. ¿Vieron que dicen que la anestesia a todos los seres humanos cuentan en quirófano lo que no han contado en la vida? Bueno, este chico me dijo, primero me agradecía, que no se acordaba de nada, pero sí se acordaba que alguien le había hecho masaje en los pies. Fíjate el detalle ese. No se acordaba del episodio, pero que alguien le había hecho masaje en los pies. Y después, hablando con la señora, me relató que habían perdido un bebé hace 3 meses. Entonces vos fíjate, algo que vos no te esperás, Edgardo. 20 y pico de años, joven, artroscopía, vos decís, ¿qué? Sencillito, tranquilo. Entonces, atrás de esto hay muchas cosas. Esto de indagar, de preguntarle al paciente qué le gusta. Yo me he sentado a leerles o el diario o un libro. Y a veces yo he visto líderes que cuando ven a las enfermeras sentadas leyendo un libro, están perdiendo el tiempo. Este es el concepto que tiene el liderazgo. No, no. Y así te podría contar miles de historias, porque con tantos años tengo miles de historias. Tenía un mago que él decía que no se quería morir en una cama. No sé, Nati, vos si te acordás. Entonces, cada vez que entraba alguien a la habitación, le hacía con la pelotita magia. Pero lo teníamos sentado en un sillón porque él no se quería acostar. Y sabíamos todo que estaba en final de vida. Entonces, ¿qué acordamos con la familia? Que íbamos a mantener y íbamos a tratar de cumplir su deseo, que era no morir en la cama. Entonces, cada vez que entraba alguien, él hacía la pelotita desaparecer esta mano, en la derecha, está a la izquierda. Nosotros le cumplimos la ilusión de terminar su final haciendo magia, que era lo que le gustaba. Y él falleció sentado en un sillón. Pero nos pusimos de acuerdo con la familia que teníamos que rápidamente acostarlo, pero una vez de su deceso. Y lo logramos y lo cumplimos. ¿Y sabes qué? Esto te da placer. Este sentimiento del deber de haber hecho lo que el paciente quería, tu conciencia y el amor que nosotros elegimos de la disciplina es fantástico, es fantástico. Y así hay miles de historias. Yo podría escribir un libro. Bueno, Mari, te súper agradecemos. Eh, Hace poquito vi un video de Alex Rovira que hablaba hacía referencia a que hay gente que tiene acceso a una muy buena formación, pero, pero es maleducada y no tiene corazón.
con lo cual eso no te asegura tener una buena formación, no te asegura que tengas una buena educación. Quizás nos hace falta un poquito más de corazón, escribir nuestra historia poniéndole humanización al día a día, más cuando estamos en, en dispositivos de estas características. Y me animaría a decir en la vida misma, ¿no? Con lo importante que nosotros somos seres sociales y la importancia que tiene que ver en nuestras vidas el estar comunicado con un otro. ¿No sabes Así que que bueno, sí. con este seminario en Chile donde se hablaba de basta de medicalización, de materialismo y ocupémonos, qué sé yo tengo una política muy personal de mi vida privada, ¿no? Porque como hace poco que fue mi cumpleaños, yo siempre digo, a mí no me regalen cosas, a mí regálenme momentos, porque los momentos quedan en mi corazón, las cosas se deterioran, es material. Pero esto ha sido una política de hace muchos años de mi vida. Entonces mis hijas están totalmente acostumbradas. Yo viajo y ellas nunca esperan un regalo, porque saben que yo no traigo cosas materiales. Yo regalo momentos, porque eso queda en el corazón nuestro. Como este momento, esto queda en nuestro corazón. Este encuentro queda en nuestro corazón. Y yo soy una eterna agradecida de que ustedes me inviten, de que yo pueda contar mi experiencia, de volver a verla a Lorena y a Natalia que hemos compartido y hemos hecho cuidados humanizados. Y Natalia y Lorena, les cuento que cuando estuve ahora en este seminario en Chile y veía la humanización del futuro, o sea, hace 10 años que nosotros iniciamos el Sanatorio Finoquieto con esta política. Así que tenemos 10 años de trayectoria, de vivencia y de cosas que podemos compartir. Por eso cada vez que me invitan, a veces mi agenda está un poco complicada, pero está bueno compartir. Pero traten de buscarle, por ejemplo, el juego, la ludo, está bueno más con los pacientes de adulto porque les desarrolla la motricidad. Yo otra de las cosas que usaba mucho era la técnica de pintura de mandala, que algunos se resisten un poquito porque dicen, no, porque se me mueve el brazo, no, no importa. Y he logrado grandes cambios, inclusive, bueno, no me di cuenta de ponerles hoy imagen, pero yo tengo un antes y un después del mismo paciente. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer por el otro. Y la edad no es un condicionante. Escúchame, Mari, quizás el año que viene podemos hacer algo presencial con otra dinámica. Vamos por Sí, más, ¿viste? Vamos por más. Eh, sí, podríamos eh, hacer algo a- lúdico, Acá algo lúdico. en el chat pone una Cintia que dice que no cumple más años sino sueños. Así Muy que, bueno. bien. Muy Bueno, bien, Cintia, muy bien. Hay que ir por los sueños se hacen realidad. No le exijas, no exijas al otro, ni al universo, ni al planeta. Viví el hoy y disfruta el hoy, porque es lo que te vas a llevar en la vida. Y valorate porque seguramente tenés muchas cosas importantes que a veces están ocultas, a veces no las exteriorizo, a veces no las digo. Entonces siempre les invito a que escriban en un papelito escriban en un papel qué piensan, qué sienten. Yo lo trabajo con mis alumnos. Digo, bueno, describime tu sentimiento en 24 horas. ¿Qué? ¿En 24? Y sí, cuando te levantás, ¿cómo te levantás? ¿Contenta o no contenta? ¿Triste? ¿Cómo te levantás? Bueno, a veces si les cuesta empezar a trabajar con esto, escriban. Esto les va a ayudar muchísimo a empezar a ser consciente de su propia realidad, que no tiene por qué empezar por lo negativo, empiecen por lo positivo. Y les puedo garantizar que entre lo positivo y lo negativo hay mucho más positivo que negativo. Pero ustedes eligen el camino de su propia vida. Como les dije hoy, ¿quieren ser víctima y estar todo el día llorando? ¿O quieren ser protagonista de lo que quieran hacer? Ustedes eligen, como el vaso de agua. Ustedes eligen. bueno, Mari, estamos en hora. Felicitarte, agradecerte en principio por la capacitación y por transmitirnos todo tu conocimiento y todo tu bagaje. Realmente siento con relación al año pasado y ahora que vamos escribiendo nuevos capítulos, así que se me ocurrió el año que viene hacer quizás algo presencial con algún tipo de dinámica de la que vos precisaste. Así Dale. que, Y el y año que bueno, viene, mirá, el año anterior hicimos Marco y Andrea, pero hacerlo presencial es mucho más divertido, así que lo podríamos volver a repetir.
Yo te prometo, te saludé por tu cumpleaños y te prometo que vos elegí algún libro de los que tengo acá en la biblioteca que yo te lo hago llegar. Dale, yo te hago llegar algunos de los míos. Dale, dale. Bueno, Bueno, gracias por todo. Gracias, Mari. Muchas gracias por tu no, experiencia, por compartir con nosotros. no, la gratitud es mía hacia todos ustedes y a todos los del chat que están escribiendo. Para mí es un placer. Disfruten y vivan el hoy, que es lo mejor que les va a pasar en la vida. Así que nada, muchísimas gracias y les mando un abrazo a la distancia. Gracias, Gracias Mari, a en todos por nombre de todo el conectarse. equipo. Gracias por estar ahí. No, gracias a Gracias a ustedes. los Chao, seguidores. chao. Chau, chau. Chao, chao.